Vamos a hacer el programa en Nipple. Primero vemos que en la carpeta de proyectos que tengo seleccionada no hay ningún archivo. Acá es donde van a aparecer los archivos que vamos a generar con Nipple, con nuestro entorno de programación. Voy a utilizar Nipple 5.6 revisión 4 y lo primero que hacemos es venir acá a Archivo, Nuevo Proyecto y selecciono el PIC con el que voy a trabajar, que es el 16F628A. Le voy a poner un nombre al trabajo, al proyecto, USB, ok. Y lo primero que hago siempre es venir acá arriba a la derecha, configuración de CPU. Esto es lo primero que hacemos siempre. El oscilador vamos a trabajar con el interno, así no utilizamos ningún cristal. No necesitamos precisión, la verdad. Y el pin de reset es justamente el que vamos a utilizar como entrada para el botón. Le ponemos ingresar. Inmediatamente, bueno, yo pincho acá para que siempre que queremos continuar con el programa y que se una y se vincule, se encadene al dibujito anterior, porque es un diagrama de flujo, debo dejar seleccionado el dibujo previo. En este caso el dibujito previo es del inicio, ¿no? Ahora vengo acá a la derecha y lo siguiente luego de configurar el CPU es venir a la configuración de los puertos. Entonces venimos acá a puertos, configurar puerto A y se nos abre el PIC, el microcontrolador, con todos los bits de todos los puertos. Este micro tiene dos puertos, el puerto A y el puerto B. Acá vemos todo identificado y podemos decir que queremos que sea entrada, si queremos que sea entrada o salida, o comparadores, etcétera. En este caso, el bit 5 del puerto A obligatoriamente es entrada. ¿Por qué? Porque lo configuramos en el CPU previamente y es donde vamos a poner el botón. Luego vamos a utilizar el B3. Todo esto lo vemos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces RA5, este RA5 es el del botón, ¿sí? El del botón que cae en la patita número 4, que es RA5. Lo vemos en Nipple cómo queda configurado, y lo mismo con los demás, ¿sí? El B3 va a ser la salida al LED, que va a encender el LED, como vemos acá, que es la patita 9, RB3, bit 3, y los otros dos, RB1 y RB2, es TX y RX del microcontrolador, del módulo que tiene el microcontrolador, que se llama módulo USART, que es para este tipo de comunicaciones. Entonces, esos bits los debemos dejar configurados, o sea, los bits TX y RX de transmisión y recepción los debemos dejar configurado como entradas para que el código sea generado correctamente. Esta es una indicación que hay incluso en la hoja de datos de los microcontroladores, que para trabajar con USARTs los bits de transmisión y recepción deben ser configurados como entrada. Entonces, bueno, todo lo demás no lo vamos a utilizar. Ya dejamos configurados entonces los puertos como los vamos a usar. Ok, acá vemos que se generaron y se vincularon al dibujito anterior de iniciar la configuración de puertos. Ahora inmediatamente, siempre lo que hacemos posteriormente a la declaración de puertos es configurar y declarar cualquier interrupción con la que vayamos a trabajar. Una interrupción es una instancia la cual debe ser atendida por el microcontrolador cuando se presenta la eventualidad. Por ejemplo, yo estoy ahora acá editando este video, estoy generando este video, y si viene alguien y me grita en el oído, tengo que dejar de editar el video y atender a la persona que me está gritando al oído. Entonces ahí se me genera una interrupción y debo dejar lo que estoy haciendo y atender al grito. En este caso, nuestro microcontrolador va a recibir un grito. Ese grito que va a interrumpir el funcionamiento del microcontrolador, me refiero que va a interrumpir lo que esté haciendo, lo que sea que esté haciendo, ese grito es el grito de la PC, que nos va a mandar un dato, nos va a mandar información para que el micro encienda o apague el LED. Entonces, esa es una interrupción. Esa es una interrupción por USART, se llama. Entonces, siempre luego de configuración de puertos, tenemos que configurar la interrupción en nuestro programa, sea
por el motivo que sea. En este caso es una interrupción por USART, o sea, es una interrupción que se genera por el dato que llega desde la computadora. Bien, pero puede ser una interrupción, por ejemplo, porque se detecta que cambió de estado una patita del micro, o por ejemplo, un timer interno del microcontrolador. Hay diferentes tipos de interrupción. En este caso es una interrupción por USART. Entonces, para eso lo que voy a hacer inmediatamente es, primero, tengo que declarar el dispositivo. Entonces vengo acá arriba, diagrama, dispositivos, nuevo dispositivo, comunicaciones, y vengo a RS232, que es el tipo de comunicación que se vincula con el módulo USART del microcontrolador con RX y TX. En este caso voy a utilizar el mismo módulo USART. Esto significa que voy a utilizar las patitas que por defecto vienen en el microcontrolador destinadas a eso. Y eso lo vemos acá en el diagrama como RX y TX. Eso significa que por defecto el microcontrolador viene ya preparado y listo físicamente para trabajar con información que va y que viene con un módulo USART. Entonces acá en el micro, todo esto no le voy a prestar atención porque no necesito ninguna adaptación. Simplemente voy a prestar atención en que esté configurado el pin TX y el pin RX, que existan, que estén tildados. Vamos a utilizar la velocidad estándar y que sea por USART. ¿Por qué dice por código? Porque también, si yo estas patitas las tengo ocupadas con otros trabajos, ¿no es cierto?, puedo hacer que el microcontrolador trabaje con otras patitas que no pertenecen originalmente al módulo que viene por defecto dedicado a esto, ¿no? Entonces puedo configurar cualquier otra patita de este puerto o del puerto A como TX y RX. Pero en este caso voy a utilizar el módulo USART que viene por defecto con las patitas que originalmente están dedicadas a eso. Ahora vengo a ingresar, acá a la derecha arriba. Listo, ya tengo mi dispositivo declarado. Y volviendo a el diagrama y sabiendo que existe el dispositivo declarado, dejo seleccionado el último dibujito e inmediatamente voy a configurar la interrupción, que era de lo que estábamos hablando. Para configurar la interrupción es todo, fíjense que es todo automático, ¿no? Vengo a comunicaciones, acá a la derecha, doble clic. El único módulo que tenemos de comunicaciones es este, porque podría tener muchos otros dispositivos declarados, pero es uno solo, es el que está identificado así, y la acción es recibir. Ya al poner que la acción va a ser recibir datos, porque voy a recibir el dato de la compu, el microcontrolador va a trabajar con interrupción y Nipple ya sabe todo eso, por eso es que simplemente tenemos que seleccionar algunas cosas y Nipple mismo genera el código necesario para trabajar con la interrupción. Entonces voy a recibir un dato, que ese dato va a constar de un byte, esto es 8 bits. Entonces con 8 bits que me vienen desde la computadora voy a recibir un dato. ¿Ese dato dónde lo guardo? Bueno, no tengo un cajón o una caja para guardar esa información, entonces voy a declararla, voy a inventar ese contenedor. Vengo acá a registros y creo un registro que se llame número, que es en donde voy a guardar, pongo ingresar, y número es un registro, es una caja, un contenedor en donde voy a guardar el dato que me viene desde la computadora. Entonces, ahora que ya lo declaré, guardar en, le doy clic, acá me apareció inmediatamente, automáticamente, en el registro número. Ok, entonces al recibir la información desde la computadora mediante el puerto USART a esta velocidad y con estas configuraciones, voy a escuchar solamente un byte que lo voy a guardar en la variable o contenedor o caja que se llama número, en el registro número. Bien, ingresar. Al poner ingresar, fíjense que estoy dentro de la interrupción. Acá a la derecha, arriba, vemos que tenemos el programa principal y abajo interrupción por USART. Este es como un arbolito donde podemos ver todas las partes del programa. El programa principal y en este caso una interrupción por RC USART. Y acá también podemos declarar funciones propias de nuestras, ¿no es cierto?
para utilizarlas en otras partes del programa. Pero no va a ser necesario por ahora, y acá en el programa principal vemos que se agregó esto, ¿no es cierto? Tenemos la declaración de los puertos, de los pines, e inmediatamente al hacer lo que hicimos se agregó esto. Ahora lo que nos interesa es venir acá a la derecha arriba, vamos a el bloque o la función que tiene que ver con la interrupción, y vemos que se creó esta cajita, que quiere decir que recibimos una información y la guardamos en el registro llamado número. Ahora bien, desde la compu yo voy a mandar el número 65. Entonces voy a poner acá una condición. Dejo seleccionado el último dibujito siempre. Vengo acá a la derecha, condición. Y voy a poner que si el registro número, que es donde anteriormente guardé el dato que vino desde la compu, es igual a 65, si es igual a 65, voy a hacer que prenda el LED. Voy a hacer que prenda, que encienda el LED, pero si el LED está apagado. Si el LED está prendido, voy a hacer que lo apague. ¿Para qué? Para prender y apagar el LED con un solo botón desde la compu. Entonces, además de verificar si es 65, o sea, si desde la computadora mando un 65, ahora debo verificar si la salida al LED está activada o no, que es un bit de salida. ¿Qué bit de salida es? Vengo para acá, me fijo, RB3. ¿Sí? Si vemos acá, vamos a ponerlo con otro color. RB3 es el nombre del bit que estoy dedicando al LED. Entonces, voy a seleccionar acá RB3. Pero voy a hacer algo más fácil todavía. Voy a cerrar esto y voy a venir acá arriba donde dice declaración, bits, y voy a buscar en el mapa de memoria, que es este. Fíjense cómo dentro de las tripas del microcontrolador vemos el mapa de memoria que se organiza en registros y en bits. Entonces, por ejemplo, acá seguramente voy a encontrar el registro que acabo de declarar, que se llama número, ¿no es cierto? Acá está, número. Este es el registro que declaré hace un rato, que contiene 8 bits. Y todo se organiza en registros y en bits. Hay muchos registros que tienen que ver con el control del microcontrolador, con configuraciones, etcétera, que no vamos a ver nada de eso ahora porque no nos interesa, sino que nos interesa identificar los puertos. Acá tenemos puerto A y puerto B. Cada puerto tiene 8 bits. En este caso son 8 patitas por puerto. Voy a buscar RB3. Acá está RB3. Lo selecciono, presiono Enter, sí, y lo voy a llamar LED. Esta es la salida al LED. Lo voy a renombrar. ¿Desea que Nipple? No, que no actualice nada. Y ya que estamos, voy a hacer algo interesante con el del botón también, que es otro bits con el que vamos a trabajar. RA5. Entonces, RA5 es el que usamos con el botón. Vamos a renombrarlo. RA5, acá está. Presiono Enter. Lo voy a renombrar. Vamos a llamarlo botón. Renombrar. No. Tenemos esos bits. Y luego tenemos estos otros bits que tienen que ver con las comunicaciones, transmisión y recepción de datos de nuestro módulo USART. Que como en este caso no vamos a tocar esos bits porque los va a gestionar, los va a administrar Nipple en el código, no los vamos a renombrar, no vamos a tocar nada, simplemente los vamos a dejar configurados como entradas, como hicimos al principio, y de ahí en más no los tenemos que tocar de forma individual, de este modo. Y acá están, ¿no es cierto? Bit 2 y bit 1. Estos son los dos bits del módulo, de nuestro módulo USART. Entonces renombramos el bit del botón y del LED. OK. Y retomando el programa, si recibimos desde la computadora el número 65, ¿sí? Que lo recibimos, lo guardamos en el registro número, ¿es igual a 65? Sí.
Entonces ahora necesito ver si el bit LED, que lo renombramos recién, recuerden que lo podemos identificar como RB3 también, entre los bits. Vengo acá, si el LED es igual a 1, significa que está encendido. Entonces si está encendido, lo voy a apagar. Entonces vengo acá a la derecha, vengo a asignar valor a un bit, el bit se llama LED, y lo voy a apagar. Lo voy a poner en 0. Si lo pongo en 1, salen 5 voltios por la patita del micro. Si lo pongo en 0, sale nada o negativo. Bien, entonces, si estaba encendido, lo pongo en 0. Pero si estaba apagado, lo voy a poner en 1. Entonces el LED es igual a 1. Bien, y ahí finalizo, vengo acá, interrupciones, fin de la interrupción. Bien, y acá vamos a dejar también fin de la interrupción, y si es distinto de 65, que lo ignore. Ahora bien, entonces ¿qué hace la interrupción? O sea, cuando nuestro microcontrolador recibe el grito desde la PC, entra en interrupción. Significa que se mete en la interrupción. Mete el dato que recibe en la variable o registro número. La transmisión fue concretada exitosamente. Y verifica si es igual a 65, se fija si el LED está encendido. Si está encendido, lo apaga. Y si está apagado, lo enciende. Y de ahí en más termina la interrupción y vuelve al programa principal a hacer lo que estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Nada, porque todavía no lo terminamos de hacer el programa. Entonces, por un lado, vamos a recibir un dato. Y por otro lado, vamos a enviar un dato. Entonces, ¿cómo hacemos para enviar el dato? Bueno, tenemos que leer al botón. Entonces vamos a organizarnos. Acá arriba a la derecha vamos a poner nueva etiqueta que se llame inicio. Esto es para orientarnos. Esta etiqueta no va a ser parte del código, digamos. O sea, no va a generar espacio ni nada. Es simplemente para organizar nuestro programa. Inicio. Voy a escuchar o voy a estar atenti al botón. Entonces voy a poner una condición acá a la derecha, condición. Voy a leer el botón, que es un bit. Si el bit llamado botón es igual a 1, que haga algo. Y si no, que vuelva al inicio. O sea, que gire loco hasta que el botón se ponga en 1. Si se pone en 1, significa que alguien lo está presionando. Entonces, si se pone en 1, lo dejo seleccionado, vengo a la derecha, vengo a comunicaciones y voy a enviar un dato. Voy a enviar un byte y el dato que voy a enviar va a ser un decimal, va a ser un 66. Entonces, voy a recibir un 65 y voy a enviar un número 66. Ok. Ingresar, listo. Entonces cuando el botón se pone en 1, o sea la patita del micro que tiene que ver con el bit 5 del puerto A recibe un pulsito de 5 voltios, que el módulo USART envíe el número 66 en decimal, ¿sí? Y si no, que vuelva al inicio. Entonces esto va a estar girando loco hasta que el botón se ponga en 1 y ahí envía la información. Y luego de acá, luego de enviar ese dato, que vuelva a la etiqueta inicial para volver a girar loco en esta instancia del programa hasta que escuche el botón o sea esto interrumpido por la interrupción, bien, que se genera cuando recibimos la información por el módulo USART, por el puerto del micro. Entonces, así va a trabajar. Algo que hay que tener en cuenta también es que esto lo va a hacer muy velozmente. Entonces, lo ideal sería que, por ejemplo, la información se envíe por el puerto una vez que el botón sea liberado, ¿no? Porque
es todo tan rápido que cuando apretamos el botón, esto puede suceder varias veces. Entonces, para que eso no suceda varias veces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desvincular y voy a preguntar de nuevo si el botón está en 1. Eso significa que si el tipo sigue presionando el botón, vamos a hacer otra cosa. Si el tipo sigue presionando el botón, que todavía no se mande la información, sino que se envíe esta información por el puerto cuando el botón sea liberado. Entonces voy a poner acá una instrucción, acá a la derecha, una instrucción de control que no haga nada, un NOP. Entonces, acá el tipo presionó el botón, viene para el NOP, no hace nada, y vuelve a preguntar, ¿el botón está en 1? Sí. Si está en 1, que no haga nada, que dé vueltas, hasta que el botón se ponga en 0. Una vez que se pone en 0, ahí sí, que envíe la información por el puerto USART. Y acá vamos a poner, para ser ordenados, que salte a la etiqueta inicio. Saltar a la etiqueta inicio significa esto mismo, que si yo significa como tirar una flecha. Es exactamente lo mismo. Pero yo voy a hacerlo de este modo. Saltar a etiqueta inicio. Dentro de un programa podemos tener un montón de etiquetas y partes distintas, por eso está bueno acostumbrarse a trabajar de este modo. Listo. Ya tenemos nuestro programa perfecto para el PIC. Ahora Nipple va a generar el assembler, que es el que vamos a utilizar para grabar el microcontrolador. En este momento vemos que sucede lo siguiente. Se inicia el programa, se setean los puertos como entradas y salidas, se configura la interrupción. Luego inicia el programa y está escuchando permanentemente el botón. ¿El botón es igual a 1? No. Entonces queda dando vueltas como loco. Hasta que el botón se pone en 1 porque alguien presiona el botón. ¿El botón sigue en 1? Sí. Entonces, si siguen presionando el botón, el programa queda loco dando vueltas en esta parte, hasta que el botón es liberado y ahí se envía la información a la computadora. Eso es lo que hace. Y vuelve a empezar, ¿no es cierto? Vuelve a escuchar al botón. Mientras está haciendo todo esto, esencialmente mientras está acá, el programa haciendo nada, puede recibir información desde la computadora. Entonces, ¿qué pasa si recibe información desde la computadora? Corta con lo que esté haciendo y se mete en esta función, en esta subrutina, en esta rutina que está identificada como interrupción. Entonces, ¿qué hace? Recibe el dato, lo mete en la variable o registro número, verifica que la comunicación haya sido exitosa y se fija el número, o sea, el número que se metió en la variable o registro número, ¿es igual a 65? Si recibimos un 65, entonces vamos a encender o apagar el LED dependiendo de su estado previo. Si el LED está encendido, lo apago. Y si el LED está apagado, lo enciendo. Y salgo de la interrupción volviendo al programa principal a hacer lo que estaba haciendo. Esto es lo que hace el programa. Ahora vengo a proyectos Nipple y veo que ya se generó el archivo con el que estamos trabajando, con el nombre que le pusimos al principio. Ahora vamos a generar el assembler y el exa, para lo cual venimos a archivo, archivo assembler, generar código assembler. Esto generalmente no hay que tocarlo. Codificar assembler. Fíjense cómo Nipple me da la información de la memoria que ocupa, las líneas que se van a generar. Y pongo terminar. Ahora se abre el software compilador exa, que es el MPASM. Todo automáticamente. Y pongo OK. Ahora, porque fue exitosa la generación del exa, vengo otra vez a proyecto y acá vemos cómo se generaron los archivos de trabajo. Tanto al assembler, que si lo vemos es todo el código assembler, fíjense, con mis datos, bueno, la fecha de hoy, con el PIC, etcétera, todo esto está comentado, no es parte del código. Y acá tenemos la declaración de registros, acá tenemos comentarios que se generan. Entonces Nipple es genial porque en base a nuestro diagrama de flujo desarrolla y genera todo este código assembler que está perfectamente organizado para generar el hexadecimal. Entonces,
Este es el assembler que generamos con Nipple, haciendo dibujitos. Y este es el exa, el archivo exa que vamos a tirar adentro del PIC para escuchar a la computadora y para enviar la información a la computadora con el botoncito que tenemos implementado. Entonces este es el exa que vamos a utilizar para quemar o programar el PIC. Este es el diagrama y voy a dejar todo disponible para que lo puedas descargar. Pero de esta forma, fácilmente con Nipple podemos hacer un programa para nuestro microcontrolador PIC para que se comunique con la computadora. Lo que sigue es hacer el programa que trabaje bajo Windows.